Buenas tardes, amigos de República. Hoy en sesiones traemos de invitada a la autora guatemalteca Lorena Flores Moscoso, quien nos viene a iluminar un poco en el marco de FIRGUA 2017 para que hablemos sobre letras femeninas. Tal vez el término no es el más adecuado, pero ya Lorena nos explicará. Partimos de este punto. Cuando pensamos en autoras guatemaltecas vienen siempre los mismos nombres. Hablamos de Luz Méndez de la Vega, de Ana María Rodas, de Margarita Carrera, y seguramente hay muchas más. Y es ahí donde Lorena nos va a guiar un poco. ¿Qué nombres deberíamos de sumar a los que ya conocemos? Bueno, gracias Gabriel. Como bien tú decís, Margarita, Ana María, Luz son de cabecera, fueron las pioneras y son un referente no solo para nosotras las mujeres que escribimos, sino para todo escritor y todo guatemalteco. Y en efecto se han ido sumando más nombres. Hay contemporáneas mías como Vania, Denise, Jessica Masaya, y hay otras que están incursionando. Por ejemplo, Valeria, que ahorita se me fue el nombre, pero acaba de ganar el premio BAM, y otras tantas que están, digamos, en la lucha, tanto en la narrativa como en el ensayo, como en la poesía, donde creo yo que han participado mucho más con fuerza las escritoras, ¿verdad? Y tal vez un poco menos novelistas y cuentistas. En otras ocasiones has mencionado que eso de decir literatura femenina es más literatura humanista, ¿no? Apelar al humanismo. ¿A qué te referís con eso? Porque no estamos hablando de género precisamente, estamos hablando de forma o de qué. Sí, bueno, para mí el arte en general es una expresión humana, ¿verdad? No es femenina ni masculina, aunque la perspectiva desde el cual tú lo haces tiene un contexto, ¿verdad? Y es no solo tu contexto femenino, sino que cultural, social, tu imaginario. Pero me gusta catalogarla más como, o no catalogarla, sino que ponerlo todo en la canasta de humanismo y no seccionarla. Y no tengo un porqué realmente, sino que para mí siento que es humana, y al ponerla en lo femenino, en lo masculino, como que ya la estás desviando un poco o estás sesgando el arte por el arte. Pero aún así, sí podemos decir que las obras femeninas guardan una línea, ¿no? No necesariamente en contenido. En, mm, no, O hay diversidad en contenido y solo es desinformación y mis parámetros son precisamente eso, ¿no? Que no estoy bien yo informado. creería que cada vez, digamos, tanto hombres como mujeres nos traslapamos en los temas y en los contextos. Tal vez antes sí había como ciertas temáticas más reservadas para hombres y para mujeres, entonces siempre se daba esta persona que como que irrumpía en un ámbito que antes era netamente de un sexo o del otro, pero ahora creo que es cada vez más parejo, que tanto hombres como mujeres tocamos acciones o temáticas o retos o frustraciones humanas más que de género. Y te lo digo porque, digamos, cuando inicié a escribir, siempre me decían que por qué mis protagonistas solo eran mujeres. Yo les decía porque todavía no había encontrado mi voz masculina y me ha costado muchísimo, y tal vez es por como cosas de crianza y cultura, pero siento que ahora ya me es más cómodo hablar desde una voz masculina, con mi propio toque. Ahora, sobre el toque, también podemos decir de que los autores también responden al momento que están viviendo, ¿no? Hombres y mujeres. Sí. En lo que se escribe ahora, ¿cómo describís la voz guatemalteca de los últimos 5 años? Y siempre en letras, ¿no? Sí, bueno, un poco a mi pesar, porque no me gustan tanto los temas, siento que seguimos recurriendo un poco al conflicto armado, a la guerra civil. Me gusta a veces mejor decir la guerra civil porque tiene una carga más dura que conflicto. El conflicto suena como algo más leve, y lo otro son las preocupaciones urbanas. Siento que todavía se sigue escribiendo muchísimo de eso y no de temas más generales y más como espacialmente más universales. Digamos que seguimos centrados un poquito en nuestro ombligo, y está bien, ¿verdad? Para el que lo quiera hacer, pero siento que nos limita. Acabas de mencionar el tema de la voz interna, ¿no? ¿Cómo,
hablabas de una voz masculina, ¿no? Pero ¿cómo se encuentra la voz? Yo lo defino con a los autores con los que he tenido la oportunidad de entrevistar. Yo lo que encuentro es de que ellos tienen una necesidad de decir algo, no importa lo que sea, pero es así y lo dejan ir, ¿no? Pero en tu caso, cómo es esa voz? ¿Cómo funciona? Pues es calma o es una voz que te dice, mira, quiero que escribas esto y no te deja en paz hasta que lo tecleas? Bueno, es una aparente calma, pero realmente es casi como una voz paranoica que está ahí al acecho todo el tiempo, y lo que te obliga a esa voz realmente es a observar tu entorno y tratar de explicarlo y explicárselo a otros. Entonces es como contarle algo que está viendo tus ojos y qué te está moviendo por dentro. Entonces esa para mí sería la voz, como tratar de que el otro se ponga en tus zapatos y que vea las cosas un poco como las estás viendo tú. Esta pregunta seguramente te la han hecho y es muy fácil, muy difícil de responder. Es el ¿qué me recomendás? ¿Qué puedo leer? Y realmente es una respuesta muy compleja, porque entonces estoy seguro que tu respuesta es, bueno, ¿qué te gusta o qué has leído antes? Bueno, Pero existe una forma, una línea de decir, me guío por la portada, que sabemos que es un error, por el título, por el autor, y en el caso de las letras guatemaltecas, ¿por dónde voy en el tema de las mujeres? ok, bueno, en general, digamos, hablando de literatura de todas partes del mundo, yo creo que un autor te lleva a otro autor. Entonces estás leyendo a alguien y ese otro autor tiene rasgos de alguien o te menciona a otro autor y vas siguiéndolo. Digamos, Borges era uno de esos. Entonces, desde ahí ya empezás a construir una serie de lecturas. Y luego hay cosas del azar, ¿verdad? Como si das clases, por ejemplo, tenés que tocar a ciertos clásicos y esos clásicos te llevan a los contemporáneos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los contemporáneos tienen influencias de estos clásicos. Y en cuanto a Guatemala, voy a confesar que no suelo explorar mucho de lo nuevo, a menos de que realmente me dé un portazo en la nariz o alguien me lo recomiende muy a viva voz. Sigo leyendo a las mismas personas una y otra vez, no sé si por costumbre o por gusto. Realmente leo los que más me evocan algo, aunque como ejercicio de escritora sí debería conocer más mi contexto literario. Ok, pero entonces mencionaste a Borges, que no es necesariamente una lectura fácil, ¿no? Es fascinante, pero fácil no es. Y sus referencias, pero en un país como este, donde la lectura no es óptima, recomendar un Borges a rato y sería difícil. Sí. Entonces, ¿por dónde deberíamos de partir? Yo siempre recomiendo El Principito, porque me parece que es una obra fascinante. Es precioso. Y le encontrás distintos significados conforme pasa el tiempo, pero en tu caso, entonces, ¿por dónde hay que comenzar? La verdad es que, digamos, la literatura no infantil, pero con ese tal vez sesgo, es siempre un buen punto de partida. Digamos, nuestra tradición oral es riquísima, y si vamos a la parte de Europa, yo ahorita retomé Peter Pan y le encontré miles de nuevas posibilidades. Entonces tal vez un punto de partida sería nuestra tradición oral, hablando de Guatemala, y de ahí yo me saltaría todo lo que es de la jungla, etcétera, porque tampoco es lo mío, y ya entraría a lo más contemporáneo y entraría a la posguerra, porque siento que como país actual nos identifica un poquito más. Ya después esa misma literatura de posguerra nos va a llevar hacia atrás, pero tal vez no empezar de atrás para adelante, sino que de adelante para atrás. Claro. Y ahora, acercándonos a tu obra, a tus trabajos, ¿en qué estás ahora? ¿Estás escribiendo? ¿Hay narrativa de poesía? ¿Qué hay? Pues escribo muy poco por placer, a veces escribo por deber, que también tiene un sesgo de placer, es decir, porque alguien me pide que escriba algo, entonces le puedo dedicar el tiempo, pero digamos no he tenido la disciplina últimamente de sentarme y leer lo que esa voz paranoica me está diciendo. La tengo un poco dopada por ahí, entonces he escrito más que todo cosas por encargo prácticamente. Pero entonces ahora sos una profesional, además madre y autora. ¿Cómo puede conjugar esos tres elementos? Tengo las tres pelotas en el aire y por poco y se me cae una todos los días.
Entonces, digamos, sí, ahorita no son tiempos para escribir, sino que un poco para enfocarme en la maternidad y otro poco en la carrera. Y ya cuando esos dos vuelvan a alcanzar su estabilidad, voy a tener un poco más de chance. O sea, las historias están ahí y mis hijos realmente han sido material de sobra para escribir nuevas historias, solo que están ahí reposando, están creciendo con ellos. Y ahora con las autoras nuevas o con las guatemaltecas que quieren escribir, ¿existe un know-how, un paso a paso de cómo expresarte siendo mujer aquí en Guatemala? Sí, bueno, tal vez uno leer, la otra es no tenerle miedo al papel, escribir lo que uno quiere escribir. Y yo siempre digo que si uno se compraría lo que escribe, va por buen camino. O sea, si te sentís orgulloso de lo que estás escribiendo, o sea, no importa nada más eso. Si yo o sea, pensar si ellas serían capaces de comprarse lo que están escribiendo. Mencionaste a Denise P. Funcal, a Vania Vargas. ¿Qué otras autoras deberían de leer las guatemaltecas? Jessica Masaya es un buen referente y tiene, no sé, su tipo de literatura es algo que no se acostumbra, no sé, está entre eso de la generación X, pero también, no sé, tiene una voz muy particular y además su línea de periodista le da también otros matices. Otra contemporánea podría ser Valeria. Valeria Bam, llamémosle Valeria Bam. Justo acabo de tener un libro de cuentos en mis manos de ella por cosas del trabajo y me pareció alguien sumamente interesante a leer. Digamos, de las poetas también está Carmen Lucía Alvarado. ¿Qué es de catafixia? Catafixia. No, la catafixia. Sí, que también tiene material bastante interesante y, digamos, ahorita se hicieron mis ojos, ellas son las personas cinco, que tengo en la cabeza. Y entonces, ya que las has leído, ¿cómo describís su trabajo? ¿Realmente es postguerra? ¿Realmente eso las define? ¿Qué temas son los que vamos a encontrar en las obras de ellas? Yo diría que sí son posguerra, pero con un pie todavía ahí amarrado en algunos casos. Son personas que analizan mucho su sociedad, analizan sus roles, tienen a mujeres no perfectas en su imaginario, digamos, son mujeres sumamente humanas y hombres también, ¿verdad? Pero es esa perspectiva de una mujer más equiparada en roles, en deseos, en frustraciones, etcétera. Son tales, digamos, serían como eso que te digo, más humanas, ¿verdad? Claro. No tan perfectas o no tan perfectos, sino que sumamente humanos. Las comparaciones son malas, pero... Malísimas. Pero lo que acabas de mencionar con las primeras autoras que dijimos al principio, se ceden la estafeta, ¿hay realmente una evolución o continúan una línea narrativa? Depende de qué autora. Yo te podría decir más de Margarita Carrera, que sí me he dedicado muchísimo a estudiar su obra y para mí ella sigue vigente. Digamos, tal vez con otro registro, con otra voz, pero es una de las autoras que podríamos llamar también intelectuales. Entonces ella escribió muchos ensayos donde reflexionaba sobre el quehacer de la mujer, sobre el quehacer del intelectual, del político, etcétera, que no se circunscribía a la época en la que ella estaba creciendo y consolidándose, sino que, digamos, era un tema que hoy por hoy todavía sería recurrente. Con las otras, digamos, no sé, no te podría decir. O sea, es como Margarita es la más próxima y digo, siento que sus textos aún son vigentes. Pero además de ser vigentes, podríamos decir que son accesibles a un lector, a una lectora que no tiene la costumbre de acercarse a los libros. Tal vez no todo. Margarita, por ejemplo, ella escribió muchos ensayos, aparte de que hace escasas las publicaciones, digamos, tiene muchas referencias de otros filósofos teóricos, etcétera. Digamos que no es una lectura para todo público. Okay. Tal vez su poesía sí, e incluso tiene una pieza de teatro que hace mucha referencia a la huelga de Dolores, que tal vez esa sí sería, digamos, más próxima, igual que la poesía.
Ahora regresemos a Filwa, es la edición 17, ¿no? ¿Cómo has visto este proceso que antes pues era bienal, ¿no? Después vinieron, la hicieron anual. ¿Cómo has visto estos cambios? Y bueno, ahora cambiaron de sede, me parece que es mucho más grande donde están ahora. ¿Cómo has visto el progreso que ha tenido Filwa? Sí. Va a ser raro no ir al Parque de la Industria para un Filwa, ¿verdad? Entonces, no sé, desde el cambio de escenario, que es el más superficial, va a ser interesante verlo. De las ediciones pasadas, yo lo que más recuerdo y que siento que era sumamente importante era el espacio de literatura para niños y todo el espacio que tenía UNICEF y otras organizaciones, porque siento que si bien no somos un país de lectores y eso es lo que busca, esa parte de literatura infantil era un gran recurso, tanto para los papás como los niños. Entonces no sé cómo va a estar esta, pero eso era una de las partes de lo que más me interesaba. Y de ahí era toda la discusión que había en torno a la literatura nacional y del Istmo, ¿verdad? Pero ahora no sé qué pasa o cómo se podría jalar más, pero en mi recuerdo no sé si es ideal. Antes había más público interesado por oír y discutir sobre literatura. Pero digamos que Filwa estamos hablando de una visita en promedio, ¿cuántos? 40,000 visitantes, ¿no? Sí. Pero es una cifra que se mantiene y la población crece. ¿Cómo ves eso? Es que los libros siguen siendo un lujo hasta cierto punto, digamos, no son tan accesibles como uno quisiera creer y tampoco tenemos o sea, preferimos comprarnos una hamburguesa de marca X versus un libro, ¿verdad? Porque la gratificación es más inmediata, claro. Exactamente. Entonces, digamos, no tenemos en nuestro imaginario ahorrar para ir a comprar libros. Entonces, posiblemente se mantengan ese número porque son las mismas familias, las mismas personas, ya sea digamos, de generaciones distintas, pero que se van transmitiendo y uno que otro colado que va agarrando el gusto, pero no es, o sea, aunque es bastante número, no es una actividad masiva. Ahora algo más personal, en tu caso, con tus hijos, ¿les lees cuentos? ¿Les lees tus cuentos? ¿Construyen cuentos antes de dormir? ¿Cómo es esa mecánica? Todos los días leemos cuentos, hasta como 8 por noche, porque tengo un hijo grande que no le gusta dormir. ¿Cuántos años tiene él? 3 y medio. Ah, ok. Sí, grandísimo. Y yo he publicado libros para niños y no los quiere leer. Entonces es mi frustración como escritora infantil, o sea, no los quiere leer. Le digo, me dice que no le gusta El Monstruo, por ejemplo. Pero sí leemos mucho y mantenemos una correspondencia epistolar unilateral. Les escribo todo el tiempo y les cuento historias de que no sé cuándo ellos logren destapar, porque se supone que a los 18 años van a tener la posibilidad de destapar todo lo que les he escrito, que van a pensar de mí como mamá. Claro, pero digamos que en tu vida es tan ocupada como cualquier otra madre guatemalteca, pero vos encontrás el tiempo para esto. No todas las madres logran encontrar ese espacio para poder pues, hablar de literatura con sus hijos, así sea la historia de Mambrú, no sé. No, sí, ese es un espacio vital, porque digamos, para mí es parte de la herencia y hemos ido construyendo su biblioteca. Entonces es así como un espacio casi como la oración de las buenas noches. Solo que ustedes leen libros. Solo que leemos libros, sí. Ok, dos preguntas más. ¿Dónde encontramos tu obra además de Sofos? ¿Tenés un blog? Tuve un blog. O sea, no. que está ahí, pero no está, ya llevo como 2 años de no escribir. He estado publicando en varias revistas, pero textos nuevos, y ahí serían en las librerías del sistema. Y bueno, y finalmente pues muchas gracias por venir a Sesiones República, y esta es tu casa para cuando querrás. Amigos de República, gracias por sintonizarnos, y pues mañana estaremos con otro autor si el sistema nos lo permite. Gracias, Lorena. Gracias.